Año 1952, año en que Fred Zinnemann dirigió uno de los principales westerns como A la hora señalada, I mean it. If you won't go with me now, I'll be on that train when it leaves here. I've got to stay. A terror-stricken town left him to face 4 killers, single-handed, at high noon. Vincent Minnelli dejaba de momento los musicales para representar Hollywood en Cautivos del Mal, What goes on in the private lives of the famous, the notorious? You will share the laughter and the tears of talented people who stop at nothing to attain success until success stops them. y desde Italia Vittorio De Sica realizaba Umberto D. Pero también sería el año de principal exponente del género musical, una obra que es mucho más que su reconocido número, siendo una historia de amor, amistad y el despliegue artístico del mayor estudio de ese entonces. Dirigida por Stanley Donen, protagonizada por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor, esta es la historia de cómo se hizo Cantando bajo la lluvia. A diferencia de lo que ocurre usualmente, siendo el origen de una película la adaptación de una obra o guión original, Singing in the Rain, también conocida como Cantando bajo la lluvia, nace de una serie de canciones compuestas por Arthur Freed y Herb Brown. El primero letrista y el segundo compositor, que al momento de la transición al cine sonoro compondrían varias canciones, incluyendo el reconocido tema Cantando bajo la lluvia, que vería la luz en la película The Hollywood Review de 1929. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Fried se convertiría en una pieza clave del estudio más importante como la Metro-Goldwyn-Mayer, la casa de las mayores producciones, éxitos y hasta tener su propia plantilla de estrellas, no solo contratadas, sino formadas mediante sus escuelas de talento, estando el letrista, ahora productor, detrás de varias películas de Mickey Rooney y Judy Garland. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Para inicios de los 50, continuaría su carrera en clásicos como Any Get Your Gun, Royal Wedding, protagonizada por el legendario Fred Astaire, y An American in Paris, la película dirigida por Vincent Minnelli, protagonizada por Gene Kelly. Obras que no solo se distinguían por los números musicales, sino por la puesta en escena y el despliegue artístico de MGM, convirtiéndose el nombre de Arthur Freed en un sinónimo de calidad, considerando en este periodo, junto con Brown, el reunir sus canciones produciendo el siguiente musical. Pero ¿en qué situación se encontraba el género? Tiempo atrás, género que atraería en masa por sus números osados, luego elevando el espíritu en tiempos de crisis, y en la década del 40, aumentando la moral norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en parte de la identidad estadounidense. Pero tras el fin de la guerra, la industria y el público cambiarían, dejando de lado aquella inocencia de historias románticas acompañadas de números musicales, abriéndose paso al drama y el thriller, produciendo Fried los mencionados y exitosos films, pero siendo una particularidad en un contexto donde el género, y al igual que ocurría con el western, empezaba a quedar anticuado, entendiendo el productor que no solo bastaba con reunir su cancionero, sino también una historia que lo sostenga. La escritura de guión estaría a cargo de Betty Condon y Adolph Green, dupla proveniente de Broadway y la comedia musical, construyendo una historia de amor entre un reconocido actor y una joven bailarina en un contexto donde la industria cinematográfica atravesaba la revolución del sonido, dando pie a una sátira del propio Hollywood. Look, Cleo, don't you remember I told you there's a microphone right there in the bush? Yeah. You have to talk into it. Respecto a la elección de director y cast, hay que tener en cuenta el sistema de estudios, teniendo cada uno su propia plantilla de trabajadores bajo contrato similar a un equipo de fútbol. Stanley Donen, coreógrafo, que daría el salto como director, asumía la dirección viniendo de trabajos como The Town y Royal Wedding, codirigiendo junto con la gran estrella del film como Gene Kelly, uno de los grandes rostros de MGM, considerado el sucesor de Fred Astaire, quien además asumía el protagónico de Don Lookwood. I've had one motto which I've always lived by. Dignity.
Always dignity. Referido al alivio cómico, encontramos a Donald O'Connor, actor y bailarín de experiencia en el género, quien interpretaría al amigo del protagonista, Cosmo Brown. Haven't a worry, haven't a care. Feel like a feather that floats on air. Then has a fiddle and ready for love. La presencia femenina sería toda una sorpresa al momento en que se incorporó Debbie Reynolds, joven actriz de 17 años con cero experiencia en baile, teniendo que estar entre dos figuras como Gene Kelly y Donald O'Connor, encarnando a la encantadora Kathy, romance de Don Lookwood. Which of my pictures have you seen? I don't remember. I saw one once. You saw one once. Yes, I think you were dueling, and there was a girl, Lena Lamont. No, I don't go to the movies much. If you've seen one, you've seen them all. El resto del elenco estaría compuesto por Millard Mitchell como uno de los productores y como figura antagónica Jean Hagen como Lena Lamont, la actriz quien se opondrá a los enamorados y cuya obsesión es la fama. Lena, you're a beautiful woman. Audiences think you've got a voice to match. The studio's got to keep their stars from looking ridiculous at any cost. No one's got that much money. What's wrong with the way I talk? What's the big idea? Am I dumb or something? El rodaje dio inicio en junio de 1951 en Culver City, la ciudad construida por la Metro-Goldwyn-Mayer para sus producciones más ambiciosas. Una producción completamente aceitada en lo que se refiere a construcción de sets, técnicos y directores de arte, dando renombre al que era en ese entonces el mayor estudio y quien marcaba la tendencia. Semejante despliegue significaba una enorme exigencia en los protagonistas, siendo Cantando bajo la lluvia una comedia musical, pero cuyo rodaje será prácticamente un servicio militar. Conociéndose en el ambiente la dureza de Gene Kelly para consigo mismo y equipo, siendo la más afectada Debbie Reynolds, desmayándose en ensayos, practicando hasta con los pies sangrados y teniendo crisis nerviosa, huyendo de rodaje, ocultándose en sets de otras producciones. I was 17. And suddenly somebody says, who is that under the piano? I said, it's nobody, it's just nobody. I have to rest, I can't do this, it's so difficult. So he says, give me your hand. So Fred Astaire, it was Fred Astaire, so he pulls out this raggedy person, me, and says, now what is bothering you, Debbie? I said, it's too hard. I don't know how can you do this? How can you all learn everything like this? This is so hard. He said, you follow me. I'm going to let you watch rehearsal. Now, you couldn't watch rehearsal. He always had a security guard. He never let anybody in but Hermes Pan and he had a cane and the drums. That's all. So he let me sit there by the door and watch him die, creating steps. He was just sweating, turning red in the face. And after about an hour, he looked over and he said, that's enough. You see how hard it is? It never gets easier. This is the way it is. You go learn it. Yes, sir. Siendo el número Good Morning la escena más demandante, donde la joven Reynolds, con tan solo 3 meses de práctica, estaba a la par de dos iconos de la danza como Kelly y O'Connor. Y si hablamos de números musicales, el más reconocido y que da nombre a la película. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Distinta a su versión original, optando Gene Kelly por una representación simple pero con un enorme despliegue de sus aptitudes, siendo una anécdota conocida su fiebre al momento de rodar pero cuyo esfuerzo quedaría como una de las escenas más representativas en la historia del cine. And singing in the rain. A su vez, Donald O'Connor tendría su propio número en Make Him Love, comentando que para tener al público a tus pies solo debes hacerlos reír.
Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Mientras que Moses Suppose sería una canción original creada para la película donde vemos la gran química y talento entre Kelly y O'Connor. Aunque hay un número en particular apelando el productor Arthur Freed a un tono más adulto. Anteriormente en American in Paris de Vincent Minnelli lucharía con los ejecutivos de MGM para mantener la coreo final de Kelly con una duración mayor de 20 minutos. En Cantando bajo la lluvia el actor compartiría número con la bailarina Sid Charisse, un icono de la danza que tendría la particularidad de que sus piernas, en caso de una lesión, estaban aseguradas por $1 millón. El número en cuestión sería Broadway Melody, atravesando el camino de la fama desde los humildes inicios, rechazo, la gran oportunidad, así como las tentaciones que conlleva el éxito. Todos estos números acompañando a la historia cuyo eje es la producción de una película sonora, teniendo el detalle de que la coprotagonista, Lina Lamont, tiene una voz para nada agradable, surgiendo el doblaje de Kathy, romance de protagonista Don Lookwood, y por la que Lina hará todo lo posible para opacarla y llevarse los aplausos. Ladies and gentlemen, stop that girl! That girl running up the aisle, stop her! That's the girl whose voice you heard and loved tonight. She's the real star of the picture, Kathy Selden. Cantando bajo la lluvia llegaba a los cines en abril de 1952, presentada como un musical más dentro del catálogo de la Metro-Goldwyn-Mayer. De un presupuesto aproximado de 3 millones, generaría una recaudación de $7 millones y la moderada aceptación por parte del público y la crítica. Su éxito no sería al instante y, como suele ocurrir, el paso del tiempo termina posicionando a cada obra en su lugar. Ese sería el caso de Cantando bajo la lluvia, que en la década del 60 y 70, gracias a la crítica francesa y norteamericana, sumado a las retransmisiones por televisión, el film sería revalorizado como uno de los últimos exponentes del cine de estudios. A su vez, el tema Singing in the Rain se convertiría en todo un clásico, siendo utilizado de una manera totalmente diferente en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. ¿Y qué sería de la vida de sus protagonistas? Stanley Donen continuaría dirigiendo grandes obras como Indiscreta, 7 novias para 7 hermanos y teniendo una gran relación con Audrey Hepburn, con quien realizaría Funny Face y Charada. Gene Kelly consolidaba su estatus de estrella mediante el que sería su film más recordado, continuando como actor y coreógrafo, pero tras el ocaso de los musicales, su carrera disminuiría al igual que Donald O'Connor. Por su parte, Debbie Reynolds, y como suele ocurrir en Hollywood, la joven promesa quedaría en promesa, pasando del cine a la televisión, casándose con el cantante Eddie Fisher y con el cual tendría una hija, nada más y nada menos que Carrie Fisher, la princesa Leia. Mientras que Arthur Freed, el gran nombre detrás de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, produciría otros éxitos como The Bandwagon y Gigi, ganando esta última el Oscar a Mejor Película en 1958. Retirándose al poco tiempo, viendo el cambio de época tanto de los espectadores, industria y el comienzo del fin de un titán como MGM.
de una simple canción, reuniendo el cancionero de un productor a la realización del que sería el musical más emblemático. Un romance, sátira, el despliegue del talento de diversos artistas y el documento de lo grande que alguna vez fue Hollywood. Esta ha sido la historia de cómo se hizo Cantando bajo la lluvia.